Hey, Tony. Hey, how you doing? Hola, audiófilos de Audio 46. Hoy un vídeo de esos de Aprende con Pablo, aunque seguro que muchos de vosotros ya sabéis la mayoría de las cosas que voy a comentar. Pero siempre me gusta tener contenido de todo tipo y para todas las audiencias. Hoy vamos a repasar los diferentes tipos de drivers o transductores, que creo que puedo decir eso en español, que podemos encontrar normalmente en nuestros auriculares in-ear. Es decir, cuando digo drivers es la parte que produce sonido en su última instancia, permitiéndonos deleitarnos con nuestra amada música. El primer tipo es el que conocemos la mayoría. Seguramente, cuando hablamos de unos auriculares cualquiera, donde no se mencione nada sobre los drivers, es más que probable que utilicen este tipo de tecnología. Nos referimos a los drivers dinámicos, que también, por ejemplo, son los habituales de la mayoría de altavoces. Para estas explicaciones vamos a suponer que estamos en el caso más habitual, el de la señal de audio que va por un cable procedente de nuestro reproductor y que se dirige hacia nuestros auriculares o nuestros altavoces. En el caso de los drivers dinámicos, esta corriente, la de la señal de audio, va a pasar por una bobina. En lugar de bobina podemos decir un cilindro con cable alrededor, muy pequeñito. Pues este cilindro está situado en el centro de un campo magnético fijo. Por lo que las variaciones de la señal eléctrica que recorren la bobina junto al campo magnético que la rodea desencadenará en unas fuerzas que moverán la bobina, transmitiendo movimiento al diafragma, que en última instancia es lo que va a producir el sonido. Creo que está quedando un poco pornográfica esta explicación con las manos, así que mejor voy a utilizar dibujos. De todos modos, esta explicación es muy de andar por casa, porque de otra manera necesitaría un vídeo completo para ello. Resumiendo, con lo que nos tenemos que quedar de los drivers dinámicos es que hay una bobina por donde pasa electricidad y esta bobina está dentro de un campo magnético y los cambios eléctricos en la señal hace que la propia bobina se mueva y esta provoca directamente el sonido en el diafragma de nuestro altavoz. Ventajas de este tipo de drivers, pues son relativamente baratos y, aun siendo baratos, pueden reproducir un extensísimo rango de frecuencias, tanto que pueden ser utilizados para auriculares de $1 como para auriculares de $5.000. Evidentemente ambos auriculares no van a usar materiales de la misma calidad y la técnica no es exactamente igual, pero es un buen ejemplo para que veáis cómo algo tan sencillo se puede complicar hasta el infinito y más allá. Por otro lado tenemos los cada vez más populares Balance Armature, armadura balanceada. ¿Y por qué son cada vez más populares? Pues principalmente porque los auriculares in-ear de múltiples drivers lo están petando. Incluso en Caña, en Nueva York, muy recientemente, probé auriculares que tenían hasta 10 drivers. Esto parece una competición de a ver quién la tiene más grande. El proceso es parecido al de los drivers dinámicos, pero ligeramente diferente. Hay que decir que fueron diseñados en un principio para gente que tenía problemas auditivos. En el caso de los Balance Armature, la corriente pasa a través de unos cables que están alrededor de una pieza de metal. Esto es muy parecido, pero esta pieza de metal en este caso se encuentra suspendida entre dos imanes en equilibrio y al pasar la corriente, debido al magnetismo, esta pieza va a empezar a oscilar y uno de sus extremos está unido a un diafragma para provocar el movimiento del mismo y con ello el sonido. Con la diferencia de que en este caso no necesitan mover gran cantidad de aire para producir el sonido, por lo que no van a necesitar ventilación, por lo que el aislamiento de ruido es mucho más eficiente, ya que estos drivers están totalmente encapsulados. La parte buena es que cada vez son más económicos y sobre todo sus dimensiones son mínimas y a la vez de ser muy pequeños nos dan un sonido más preciso y limpio. ¿Y cuál es la parte mala? Pues que no pueden darnos extensos rangos de frecuencia. Están limitados en ese aspecto y tradicionalmente han tenido problemas para representar las frecuencias graves, donde los drivers dinámicos son más eficientes al general, ya que mueven mayor cantidad de aire. Así que la solución de los fabricantes para beneficiarse de los drivers Balance Armature fue, pues sí, incluir varios de ellos, porque no ocupan nada de espacio y ya podían o bien incluir muchos del mismo tipo o podían combinarlos con drivers dinámicos para complementarse entre ellos en ciertas frecuencias
y así tener un sonido más completo. Una clásica combinación de auriculares in-ear de este tipo, los llamados híbridos, es tener un driver dinámico para los graves y uno o dos Armature Balance para frecuencias medias y altas. Incluso hoy en día técnicamente ya están encontrando soluciones para que estas supuestas debilidades de los Balance Armature en frecuencias graves no sea tal. Con esta combinación de drivers conseguimos que el sonido no flaquee en ningún rango de frecuencia. El problema al principio, cuando se estaba jugando con esta tecnología, era que esas transiciones entre diferentes frecuencias a veces podían notarse si no estaban muy bien hechas, pero últimamente hasta en productos baratitos se hace un trabajo más que decente. Parece que al menos por ahora en los auriculares in-ear de monitoreo empiezan a ser lo más habitual, aunque ya están dando el salto a otro tipo de auriculares también. Así que mi consejo es que, aparte de mirar cuántos drivers tienen los auriculares, también deberéis mirar de qué tipo son los mismos. La teoría nos dice que para monitorear audio, donde nos conviene un sonido lo más claro y preciso posible, auriculares con armadura balanceada son la mejor opción. Pero en realidad hay maravillosos modelos de ambos tipos. Y, por ejemplo, si buscas unos auriculares audiófilos, yo normalmente me decantaba por los tradicionales, por ejemplo los Celento Remote, que me encantan, pero hace poco he estado probando modelos de varios drivers, como el Andromeda de Campfire, que me ha gustado igualmente. También hay algunos modelos que usan tecnología planar magnética para auriculares in-ear, aunque todavía son una minoría, por ejemplo los Odyssey iSign, que son fabulosos, pero que son un modelo abierto y de un tamaño bastante considerable para ser in-ear. Si queréis saber cómo funciona este tipo de drivers, los planar magnética, ya tenemos algún vídeo sobre ello del que os dejaré el enlace. La verdad que es muy difícil todo esto. Al final, como siempre, creo que no soluciona nada, pero al menos espero haberos dado un poquito de información interesante. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de Audio 46. Adiós, audiófilos. Es que es imposible explicarlo sin hacer pornografía.